Este teorema de comparación se utiliza en algunas ocasiones para poder encontrar el valor de una integral y se comporta como un teorema de la compresión. Como un teorema de la compresión, ¿por qué? Básicamente, por la forma que va a tener la función con la que vamos a estar trabajando. De momento, nosotros podemos enunciar este teorema de la siguiente manera. Si tengo dos funciones que son integrables en un intervalo, y f es mayor o igual que g para todo x en el intervalo, entonces la integral de f es mayor o igual que la integral de g, esas integrales definidas. Pero esto tiene una aplicación un poco más poderosa de la que se cree. Supongamos que tenemos tres funciones ahora, f, g y h. f, g y h. De manera que estas funciones son integrales en un intervalo A cerrado a b, y también donde se cumple lo siguiente, que la función g de x es menor o igual que la función f de x, y esto es menor o igual a su vez que la función h de x, ¿vale? ¿Para quién? Para todo x que pertenezca al intervalo AB, ¿vale? Supongamos que las integrales de g y h son fáciles de calcular, pero que la integral de f tal vez no es tan fácil de calcular. Entonces, de inicio estamos suponiendo que son integrables, ¿vale? Que son integrables. Pero una cosa es que sea integrable y otra cosa es que se pueda integrar. Ya voy a hacer un comentario con respecto a eso. Entonces, supongamos que la integral desde a hasta b de la función g de x es una cantidad que exista, llamémosla L1, que sea finita, y que la integral desde a hasta b de h de x sea una cantidad L2, también finita, con lo que vamos a decir aquí es que L1 va a ser menor o igual que L2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder concluir con esto? Supongamos que no sabemos nada de la función f, es decir, de la función h y de la función g, vamos a suponer que son integrales en el intervalo, y que esto sí se debe cumplir. Esta desigualdad se debe cumplir para toda x en el intervalo. Entonces ahora calculamos la integral. Si estas integrales existen y se cumple que L1 es menor o igual que L2, lo que podemos concluir entonces es que esta integral desde a hasta b de f de x existe. Es lo que podemos concluir. Básicamente estamos haciendo un teorema de compresión, pero en integrales. Lo que pasa es que acá hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esas condiciones. Son pocos ejercicios que podríamos encontrar en este texto donde se puede aplicar estas ideas, pero es posible. Vamos a ver ahora el teorema fundamental del cálculo. Y es un teorema que en adelante nos va a servir, nos va a servir mucho. Antes de ver el teorema fundamental, algo que quiero que tengamos muy en cuenta. Yo hasta el momento he dado algunos ejemplos de funciones como esta, e a la x al cuadrado, que no poseen primitivas, ¿cierto? Es decir, esta integral indefinida no tiene solución algebraicamente hablando. Por lo tanto, esta integral no posee primitiva, no tiene primitiva o antiderivada.
Podemos decir entonces que como esta integral no tiene primitiva o antiderivada, entonces, pregunta, ¿la función f de x igual a e a la x al cuadrado no es integrable en ningún intervalo? De la forma AB, falso o verdadero. ¿Qué dicen? Falso, ¿Por qué? porque sí se puede integrar. ¿Y cómo sabe que sí se puede integrar? ¿Qué argumentos podría ofrecer para sustentar la idea de que sí se puede integrar? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Es falso o es verdadero? Denos su opinión. ¿Es falso o es verdadero? ¿Esa función es integrable en algún intervalo o es verdad que esa función no es integrable en ningún intervalo cerrado? ¿Nadie? ¿Nadie opina? Es integrable. ¿Por Profe, qué es integrable? Sí, señor. eh, y si se le puede sacar el dominio y según el intervalo del dominio escogemos un número A o B, se podría integrar, ¿no? Con respecto al dominio, el Sí, dominio de señor. esa función es todos los reales. El dominio de e a la Ento- x al cuadrado es todos los reales. Entonces tocaría probar con un intervalo. Habría que probar con un intervalo. Bueno, puede ser. Si nosotros graficamos esta función tiene cierto parecido con una parábola, pero crece muy rápido. Vamos a abrir aquí GeoGebra y graficamos esa función. Bueno, aquí tenemos GeoGebra. Tenemos y igual a e elevado a la x al cuadrado. A ver, por aquí alguien... Sustitución por partes, no. No hemos visto eso y tampoco es aplicable. Tampoco va a servir. Vean, eso parece una parábola, pero no es una parábola. Es la función e a la x al cuadrado. Y es una función que no tiene primitiva. Como tal, no tiene primitiva. Pero con las propiedades que hemos visto podemos entender lo siguiente. Por ejemplo, si yo tomo el intervalo de 0 a 1,
en el intervalo de 0 a 1 la función ¿cómo es? Es una función que es acotada. ¿Por qué es acotada? Porque existe un rectángulo de dimensiones finitas que contiene completamente el tramo de la función, por lo tanto es acotada. ¿Y que también puedo analizar? Que es continua. Al ser continua, hay un teorema que garantiza si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces la función es integrable. Por lo tanto, esta función es integrable y precisamente por la forma que tiene, la integral va a coincidir con la cantidad de área acotada entre la gráfica de la función y el eje X sobre ese intervalo. Por lo tanto, la función es integrable. Esa función es integrable. De hecho, si usted escoge cualquier intervalo que sea finito, la función es integrable. Entonces, quiero que tengamos muy en cuenta una cosa. La integrabilidad se analiza en intervalos. Es decir, yo la integrabilidad no la voy a analizar en una integral indefinida. Cuando yo digo esta integral no existe, no estoy diciendo que la función no es integrable, porque ser integrable es una cosa diferente. Lo que estoy diciendo es esto: si esta integral no tiene una forma como tal, una forma algebraica, lo que quiero decir es que no tiene antiderivada o que no tiene primitiva. Pero no voy a decir, si digo esto no es integrable, eso es muy ambiguo, porque la integrabilidad, ¿dónde se analiza? En intervalos. Cuando uno dice, esta función es integrable, yo debo decir en qué intervalo, ¿vale? Debo decir, bueno, es integrable en tal intervalo, en tal otro, no. Puede ser que en un intervalo sea integrable, puede ser que en otro intervalo no lo sea. En la clase pasada vimos nosotros un ejemplo en el cual hablábamos de la función 1 sobre x, que en el intervalo de 1 a 3, por ejemplo, cumplía con las condiciones suficientes para la integrabilidad, ¿cierto? Era acotada y continua. Pero en el intervalo de 0 a 1 no cumplía con esas condiciones. No era acotada y tampoco era continua. De hecho, sí cumplía con el hecho de tener finitos puntos de discontinuidad. Tenía solamente uno. Pero estaba fuera de nuestro alcance decidir si era o no integrable. Más adelante vamos a poder decidir eso. Entonces quiero que hagan esa diferencia. Una cosa es ser integrable. Integrable, ¿qué significa? Que la integral definida existe, ojo, en un intervalo. Yo no puedo decir simplemente, no puedo hablar de integrabilidad en integrales indefinidas. Ahí lo que hablo es de existe o no la integral indefinida, es decir, existe o no primitiva para la función, primitiva o antiderivada, ¿vale? Son conceptos ligeramente diferentes, pero hay que tener muy en cuenta esas diferencias. Vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo tiene dos formas: la forma de antiderivada y la forma de derivada, que vamos a ver ahorita más adelante. La forma de antiderivada, mucha atención, pide lo siguiente: si f es una función continua sobre un intervalo cerrado y f mayúscula es antiderivada de f minúscula, observe que acá no dice que f minúscula sea integrable, no, dice que posee antiderivada, ¿vale? Entonces, si esta función es continua sobre un intervalo cerrado y posee antiderivada, entonces, ¿qué podemos concluir? Que la integral definida es simplemente la antiderivada evaluada en el extremo final del intervalo, menos la antiderivada evaluada en el extremo izquierdo o inicial del intervalo, ¿vale? Por notación, nosotros vamos a manejar en algunas ocasiones lo siguiente. Es equivalente escribir de la siguiente manera. Formas equivalentes a la escritura son las siguientes. Bueno, tenemos la que está dada en el teorema, que es de esta forma.
Hay una forma equivalente a esta de escritura, no es que sea otra cosa. Es la siguiente. Vamos a escribir simplemente la función f de x, acá una barra, y aquí desde A hasta B. Hay una tercera que vamos a usar en algunas ocasiones, y es f de x entre corchetes, y acá desde A hasta B. Todas las tres quieren decir lo mismo. Todas las tres quieren decir lo mismo. Bien. Entonces acá calcular integrales definidas va a ser algo relativamente sencillo. Quiero que se remitan a uno de los ejercicios que dejamos o que hicimos en clase, en los cuales teníamos que calcular el valor de una integral definida usando sumas de Riemann. Puede ser alguno que hayamos hecho en clase, o alguno que hayan hecho ustedes. Básicamente, algunos de esos problemas decía, halle el valor del área acotada por la gráfica de la función y el eje X sobre tal intervalo usando sumas de Riemann, que lo hacíamos con extremos derechos, usando partición homogénea, ¿cierto? Miren ahí su cuaderno, alguno que hayamos hecho. No me digan que no hicimos ninguno. Profe, el de tarea puede ser cierto también. ¿Sí? Ah, bueno, dice f de x es igual Aquí. x al cubo Sí. menos 3x al cuadrado más 4 en el intervalo 0,2. ¿De 0 a 2? Ok. Sí, señor. Bueno, ¿y de pronto tiene la respuesta de ese problema en la tarea o no? Sí, señor. ¿Cuánto 4 le dio? unidades cuadradas. Me dio 4 unidades al cuadrado. Bueno, 4 unidades. Entonces, el área le dio 4 unidades cuadradas. ¿Sí? Vamos a verificar Sí, cómo señor. quedó. Entonces, como hemos visto nosotros, voy a devolverme acá un poco en la teoría para que veamos lo que voy a decir. Si la función es positiva, tenemos precisamente que la integral definida, que formalmente se define como una suma de Riemann, a ver, vamos a volver acá. Formalmente una integral definida es una suma de Riemann, ¿vale? Es una suma Riemann con una partición aleatoria, con una escogencia de puntos de muestra aleatorio. Posteriormente, ¿qué hicimos? Establecimos el siguiente teorema. Si la función es continua sobre el intervalo y es positiva, entonces el área acotado entre la gráfica de la función, el eje X, sobre el intervalo, es exactamente ¿quién? La integral definida, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ir acá. El área que estamos calculando aquí es la integral definida desde 0 hasta 2 de x al cubo menos 3x al cuadrado más 4 por dx. ¿Bien? Eso es lo que dice este teorema. Hasta este momento, con este teorema, lo único que podíamos hacer era calcularlo con sumas de Riemann, que no es nada nuevo, ¿vale? No es nada nuevo para lo que habíamos hecho nosotros. Pero ahora tenemos una nueva herramienta. ¿Qué herramienta? El teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Que si la función es continua, y la que tenemos en el ejercicio lo es, y si posee antiderivada, entonces la integral definida es la antiderivada evaluada en los extremos del intervalo. Es decir, lo que dice el teorema fundamental del cálculo es que esta integral definida es la antiderivada de la función. ¿Cuál es la antiderivada de esa función? X a la 4 cuartos menos x al cubo más 4x. ¿Bien? Y esto va a estar evaluado en el intervalo de 0 a 2.
Entonces ahora simplemente evaluamos esto en el intervalo de 0 a 2. Todo esto evaluado en 2. Aquí tenemos 2 a la 4 sobre 4 menos 2 al cubo más 4 por 2. Todo esto menos lo mismo, pero evaluado en 0. A ver, eso va a dar 0, pero igual lo voy a escribir 0 a la 4 sobre 4 menos 0 al cubo más 4 por 0. Y ahora hacemos las cuentas. Hacemos las cuentas, tenemos 2 a la 4 es 16 dividido en 4. Esto es 4, 2 al cubo es 8 y 2 por 4 es 8. Todo esto da 0. Por lo tanto, tenemos 4 menos 8 más 8. Esta partecita de aquí va a dar 0. Es decir, todo esto da 4 unidades cuadradas. Efectivamente es 4 unidades cuadradas. En comparación con el ejercicio resuelto por sumas de Riemann, ¿qué dicen? ¿Es más fácil de esta forma o más difícil? Más fácil. Es mucho más fácil, ¿cierto? Que tienen ahora unas herramientas más sofisticadas y podemos precisamente resolver este problema así. Quiero que me den el ejercicio que hicimos en clase. Y vamos a hacer también el que hicimos en clase usando ahora esta forma. ¿Cuál hicimos en clase? ¿Cómo era la función y cómo era el intervalo? ¿Alguien debe tenerlo escrito o no? ¿No lo escribieron, muchachos? Profe, ¿no es el de x al cuadrado más 2x en un intervalo de 1 a 2? A ver, x al cuadrado más 2x Sí, en un intervalo de 1 a 2. de 1 a 2. ¿Cuánto nos dio en ese caso el valor del área? 16 tercios unidades al cuadrado. 16 tercios unidades cuadradas. Vale. Entonces, el área va a coincidir con la integral definida desde 1 hasta 2 de x al cuadrado más 2x de x. Por el teorema fundamental del cálculo, esto es la antiderivada de la función x al cubo tercios más x al cuadrado evaluada entre 1 y 2. Es decir, esto es evaluado en 2. ¿Qué nos queda? Tenemos aquí evaluado en 2. 2 al cubo es 8. 8 tercios. Más 2 al cuadrado, que es 4. Menos, ahora todo evaluado en 1. 1 tercio más 1. Vamos a ver cuánto da eso. 8 tercios más 4, eso es 20 tercios. Y 1 tercio más 1 es 4 tercios. Es decir, efectivamente esto es 16 tercios unidades cuadradas. (16 tercios unidades cuadradas). De esta manera, resolver problemas de área va a ser algo mucho más sencillo. Va a ser algo mucho más sencillo. Sin embargo, en los exámenes hay que tener cuidado cómo se pide resolver el problema. Si en el examen simplemente dice calcule el valor del área, usted puede hacerlo por sumas de Riemann o puede hacerlo por integral definida.
usando el teorema fundamental del cálculo. Pero si en el examen dice halla el valor del área usando sumas de Riemann, entonces debe hacerlo de esa manera. De pronto puede hacer una comprobación de que su procedimiento está bien utilizando precisamente el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Si con el teorema fundamental del cálculo le da lo mismo, bueno, es una forma en la que usted puede verificar que el resultado está correcto. Pero no es el camino a seguir si el problema indica hacerlo por sumas de Riemann. Quiero ahora que veamos el siguiente problema. Vamos a mezclar algunas propiedades de las que vimos en la sección 5.4 y a plantear un problema en el cual vamos a querer hablar del área como tal, el área total de una función. El área total acotada. Vamos a poner x al cubo menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado más x. Vamos a ponerle más 5x. Más 5x menos 9. A ver, ¿esto cuántos cortes tiene? Bueno, no tiene uno solo. Bueno, bajo mucho esto. Vale, dejémoslo así mejor. Vamos a trabajar con esta función. Y supongan que yo quiero hallar el área acotada. El problema era lo siguiente. Halle el área acotada entre la gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 3x entre la gráfica de x al cubo menos 3x y el eje x sobre el intervalo vamos a poner aquí desde menos 3 hasta 2. ¿Ok? Desde menos 3 hasta 2. Ojo. Acá sería correcto decir que el área, pregunta, ¿es correcto decir que el área es simplemente la integral definida desde menos 3 hasta 2 de x al cubo menos 3x de x? ¿Sí o no? ¿Quién me dice por qué? ¿Sí o no y por qué? No, porque es un intervalo que es negativo y el intervalo lo vemos, pues hay propiedades como dice que se le pone negativo el intervalo desde menos 3 hasta 0 y quedaría pues positiva esa área. Y si no, pues hallarle el área neta. No tiene nada que ver el intervalo, o sea, con que acá empiece en menos 3, no tiene nada que ver. O sea, entonces pregunto, si esto fuera, por ejemplo, de 0 a 2, ¿sí estaría correcto? ¿De 0 a 2 sí estaría correcto o no? Es decir, el área será la integral definida en el intervalo de 0 a 2. ¿Qué dicen ustedes? Voy a poner la gráfica miren, acá de 0 a 2. Ahí está el intervalo de 0 a 2. Entonces el área sería la integral definida de 0 a 2 de esa función, sí, no y por qué. A ver, quiero que alguien me dé una respuesta.
Es que no existe el área negativa, profe, o sea, mm, Sí, el área ¿cómo sería negativa una no área existe. negativa? Siempre debe ser el valor positivo, el valor absoluto, ¿no? Entonces, por eso, primera pregunta con respecto a esto. ¿Es correcto afirmar que el área es la integral definida de 0 a 2 de la función? ¿Sí o no? ¿Es correcto afirmar eso? ¿No han estado estudiando, muchachos? ¿O no han estado prestando mucha atención? Lo acabamos de decir. Pues sí es, ¿no, profe? Porque por ahí podemos hallar, digamos, en el intervalo, hallar el área, se puede por suma de Riemann o por este nuevo método que nos enseñaste. Vale, pero quiero que lean el teorema. Acá está. Ahí está en pantalla. Quiero que lo lean nuevamente y detenidamente. Si la función es continua sobre el intervalo cerrado, esta función evidentemente es continua en el intervalo de 0 a 2, pero ¿qué pasa? Que la función no es positiva. No es positiva. Como la función no es positiva, entonces no es verdad que el área sea precisamente la integral definida. Eso no va a ocurrir. Y vamos a calcular eso. Vamos a calcular eso. Si nosotros calculáramos esta integral, a ver, esto de acá es incorrecto. Eso de ahí es incorrecto. Si nosotros calculamos esta integral definida, ¿cuánto da eso? Tenemos x a la 4 cuartos, calculando la integral definida, menos 3x cuadrado medios, y esto evaluado en el intervalo de 0 a 2. ¿Cuánto da eso? Hagan la cuenta y me dicen cuánto da. Hagan esa cuenta y me dicen cuánto da. -2. ¿Da menos 2? Entonces, menos 2 no puede ser el valor del área. ¿Qué es un área negativa? ¿Qué es eso? Entonces, precisamente, el área no es esa integral definida. No lo es. Tengan eso muy grabado en sus mentes. La integral definida coincide con el área solamente cuando se cumplen estas condiciones. Cuando la función es continua y cuando la función es no negativa. En otro caso, simplemente no estará dando precisamente el área. Acá estamos viéndolo. Entonces, ¿cómo atacar ese problema? A mí me interesa la cantidad de área. Me interesa la cantidad de área. Entonces, para responder a ese problema, vamos a mirar acá el GeoGebra. Para responder a ese problema, muchachos, mucha atención a lo que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, estoy analizando el intervalo de 0 a 2. Resulta que la función no es mayor o igual que 0 todo el tiempo, ¿verdad? Observe, desde 0 hasta esta cantidad, vamos a llamarla x1, la función es negativa y desde x1 hasta 2 es positiva. Es decir, ¿cómo vamos a resolver este problema de área? A mí me interesa la cantidad de área. No me interesa si la función esté positiva o si esté negativa. Entonces, teóricamente, ¿qué es lo que uno hace? Como lo que me interesa es la cantidad de área, yo no voy a tomar la función, sino que tomaría el valor absoluto de la función. Es decir, que acá trabajaría, en lugar de esto, trabajaría con y igual al valor absoluto de x al cubo
menos 3x. Y ahí está. Miren, en azul está la función valor absoluto. Voy a desplazar esto. Ahí está. En azul está la función valor absoluto de x al cubo menos 3x. Si ustedes observan, la función azul coincide con la función roja. ¿Cuándo qué? Cuando las dos funciones son en los intervalos en los que la función original es positiva. Pero ¿qué pasa cuando la función roja es negativa? ¿Qué hace ese valor absoluto? Refleja la función sobre el eje X, ¿verdad? Entonces a mí no me interesa realmente si la función la voy a tomar así, porque lo que me interesa a mí es el valor del área, ¿ok? No me interesa precisamente calcularlo de esta manera, sino me interesa es calcular el valor del área. Teóricamente, el área en general, solamente le voy a pedir que la función sea continua. No le voy a pedir que sea positiva. ¿Cómo calculo esto? El área para una función que es continua en el intervalo de AB se calcula como la integral definida del valor absoluto de f de x de x. Sobre la práctica esto a veces no es muy conveniente como definición, porque puede ser más difícil calcular el valor absoluto de f de x que el resolver el mismo problema de área. Esto sería teóricamente lo que deberíamos hacer. Sobre la práctica vamos a hacer lo siguiente. Entonces veamos. Suponga usted que tiene una función definida acá desde un punto A. Por ejemplo, así. Vamos a borrar esto. Así hasta un punto B. Y la función en varios tramos es negativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver el problema del área? Yo quiero el área total acotada entre la gráfica de la función y el eje X sobre el intervalo desde A hasta B. La forma en la que voy a hacer este problema, la que voy a resolver este problema es, primero, vamos a hallar los puntos de corte con el eje X. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, a este llamémoslo C, a este llamémoslo D, a este E, F, G y H. Sin necesidad de ponerme a averiguar cómo es el valor absoluto de la función, porque eso eventualmente va a ser un poco más trabajoso de lo que se necesita. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si yo ya tengo la gráfica, tengo un buen bosquejo de la gráfica, tengo los puntos de intersección, los valores de intersección con el eje X, entonces mucha atención. El área lo voy a plantear así. En el intervalo desde A hasta C la función es no negativa, ¿verdad? Entonces la cantidad de área será precisamente el área desde A hasta C de la función f de x. ¿Sí? Todo esto es una función f de x. Ahora, en el intervalo desde C hasta D, ¿qué es lo que ocurre? Que la función es negativa. Entonces aquí voy a escribir lo siguiente, más la integral desde C hasta D, voy a poner esto con rojo, de menos f de x. Donde la función es negativa, multiplico la función por un menos 1. ¿Bien? Esto está haciendo las veces del valor absoluto. Está haciendo el mismo efecto que el valor absoluto. ¿Vale? Ahora, desde D hasta E, la función es no negativa. Entonces ahí no hay problema. Desde D hasta E, la calculo con la función f de x. Pero desde E hasta F vuelve a ser negativa. Es decir, que acá tengo que sumar más la integral desde E hasta F. ¿De quién? De menos la función f de x
desde f hasta g vuelve a ser no negativa, por lo tanto ahí la puedo calcular de la siguiente manera. Integral desde f hasta g de f de x. Desde g hasta h, ¿qué escribo desde g hasta h? ¿Qué sumo? ¿Qué sumo en el intervalo desde g hasta h? Sumo la integral desde g hasta h ¿de quién? De menos f de x. Eso de menos f de x de x, x. que sería el valor de esta cantidad de área. Y finalmente, desde h hasta b, tengo f de x, ¿vale? Tengo f de x de x. Es decir, si ustedes observan, en aquellos intervalos en los cuales la función es no negativa, la integral coincide con el área. La integral definida coincide con el área. Y en aquellos intervalos en los cuales la función es negativa, es menor o igual que 0, entonces en esos casos la integral de menos la función coincide con el área. La integral de menos la función, de menos f de x, es quien coincide con el área. Dicho eso, vamos a resolver nuestro problema. Para resolver nuestro problema, entonces tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 3x, que podemos factorizarlo como x, factor común x, por x al cuadrado menos 3. Es decir, de acá podemos extraer las siguientes raíces. x1 es igual a 0, x2 es igual a raíz de 3 y x3 es igual a menos raíz de 3. ¿Vale? Dicho lo cual, en el intervalo de 0 a 2, la función corta al 0 en 0 y en raíz de 3. Por lo tanto, el área que queremos calcular nosotros, ¿quién será? La integral entre 0 y 2, y si ustedes miren la gráfica de la función original. Entre 0 y 2, ¿cómo es la gráfica? ¿La función positiva o negativa? Parte negativa. Negativa. Parte positiva. Entre 0, exacto, entre 0 y 2 hay una parte negativa y otra positiva. Entonces, por eso es importante encontrar estos puntos. Acá tengo ahora entre 0 y raíz de 3 Negativa. es negativa. Por lo tanto, esto no lo se puede calcular entre 0 y 2 para el problema del área. Debemos calcularlo entre 0 y raíz de 3, que es donde es negativa. Y acá que voy a escribir menos la función x al cubo menos 3x de x. Más, ahora, entre raíz de 3 y 2, entre menos raíz de 3 y 2, ¿cómo es la función entre menos raíz de 3 y 2? Positiva. Como entre menos raíz de 3 y 2 es positiva, allí simplemente escribo la función, sin cambiarle de signo. Bien. Y ahora procedo a calcularlo con el teorema fundamental. Acá tenemos entonces la antiderivada de ¿quién? De menos x al cubo. ¿Quién es? Menos x a la 4 cuartos. Y la integral de 3x será más 3x al cuadrado medios. Esta la evaluamos entre 0 y raíz de 3. Y la siguiente integral, la antiderivada, ¿quién es? X a la 4 cuartos menos 3x al cuadrado medios, evaluada entre raíz de 3 y 2. Entonces, esa integral evaluada, la primera entre 0 y raíz de 3, ¿cuánto da? Entre 0 y raíz de 3, a ver, acá la evaluación a mí me está dando 9 cuartos.
De una vez, 9/4. Y el otro resultado está dando el otro resultado está dando 1/4. Por lo tanto, todo esto me está dando 10/4, que es lo mismo que 5/2 unidades cuadradas. Pregunta, ¿Sí? ¿ese 9/4 no es negativo? No. A ver, hagan la cuenta y verán. ¿Les está dando negativo? Mucha atención que como lo estamos planteando, no puede dar negativo ninguno de los resultados. Es decir, cuando nosotros Profe. hacemos esta separación en intervalos, ninguno de los resultados debe ser negativo. Ninguno. ¿Por qué? Porque precisamente cada uno de ellos representa una cantidad de área y el área no puede ser negativa. Cada uno de ellos representa una cantidad de área. ¿Preguntan? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, ¿Sí? profe, entonces, ¿qué pasa con el área, o sea, si sumamos el área total sin ponerle el negativo a las fracciones de las integrales? No entiendo la pregunta. O sea, si no le ponemos el negativo a las integrales, cuando el área es negativa, ¿no? ¿Qué pasa con esa área? Eso no es área. Eso es lo que pasa, que lo que da no es área. Lo que da el resultado, y ahí quiero que seamos muy enfáticos. Una cosa es el valor de la integral definida y otra cosa es el valor del área. ¿Sí? Si yo calculo esto, por ejemplo, quiero que calculen lo siguiente. Si yo les doy la integral desde -1 hasta 1 de x al cubo de x, les digo, esta integral corresponde al valor del área acotada entre la gráfica de f de x igual a x al cubo y el eje x en el intervalo de -1 a 1, falso o verdadero. Simplemente viendo así la integral. Viendo así la integral. Esa integral corresponde al valor del área acotada entre la gráfica de f de x igual a x al cubo y el eje x en el intervalo de -1 a 1. ¿Sí o no? Falso, ¿Por Falso. qué? falso. Porque hay un tramo que es negativo y el área pues no puede ser negativa. Hay un intervalo en el que es negativo. Perfecto, no hay nada más que decir. Con eso es suficiente. Hay un intervalo, hay un tramo sobre ese intervalo en el cual la función es negativa. Ya está. Si ustedes calculan esta cantidad de área, esta integral definida es 0. Esa integral definida es 0. Pero si yo resuelvo el problema de hallar el valor del área, si yo resuelvo el problema de hallar el valor del área acotada entre la gráfica de x al cubo y el eje x en el intervalo de -1 a 1, eso no es 0. ¿Cuánto da esa área? ¿Cómo resuelvo ese problema? Ese problema lo debo resolver así. X al cubo es negativo de -1 a 0. Entonces, desde -1 hasta 0 voy a poner menos x al cubo, porque ahí la función es negativa. Y desde 0 hasta 1 pongo la función normal. Y ahora hago las cuentas y vamos a ver cuánto da todo esto. Esto da la integral, la antiderivada de menos x al cubo, ¿quién es? Menos x a la 4 cuartos. Esto entre -1 y 0. Y esta otra parte será x a la 4 cuartos entre 0 y 1. ¿Cuánto da evaluado esto? Vamos a evaluarlo. Evaluándolo en 0, da 0, ¿verdad?
Evaluándolo en -1 queda lo siguiente. Acá va a quedar, evaluándolo en -1, queda menos, y acá quiero que, a ver, voy a hacer esto despacio. Quiero que presten mucha atención porque acá pueden llegar a equivocarse con los signos. Voy a evaluar en 0. Evaluado en 0 es menos 0 a la 4 sobre 4. Menos, este menos que voy a poner aquí en rojo, este menos es, podríamos decirlo, es de la fórmula, ¿ok? Es de la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula de la integral del teorema fundamental. Y ahora acá en esta otra parte, ¿qué voy a escribir? La función evaluada en -1. Y mucho cuidado porque esta función tiene un negativo, ¿vale? Queda aquí -1 a la 4 sobre 4. Y cierro. Entonces, ojo con eso, porque a veces puede ser que con alguno de estos dos signos la embarren. Algo que pueden tener como un agente controlador es precisamente que el hecho de que estos valores de área no pueden ser negativos. Si algún valor de estos le da negativo es porque algo hizo mal. Precisamente como estamos planteando el problema, repito, no sale ningún valor negativo, ninguno. Así yo le haya multiplicado menos o lo que sea, precisamente lo multiplico menos para que no salga negativo. Entonces, ninguno de esos debe salir negativo. Si a alguno le sale negativo, algo hizo mal. Y revise el proceso. Haciendo acá las cuentas, bueno, precisamente esto da 0. Y acá, ojo, tengo este menos, con este menos queda positivo. -1 a la 4 es 1, queda acá 1/4. ¿Vale? Acá queda más 1/4 menos 0. Todo esto da 2/4, lo cual es 1/2. Eso es 1/2 de unidades cuadradas. Es decir, el área acotada por la gráfica de x al cubo entre -1 y 1 es 1/2. 1/2 unidades cuadradas. Y la integral definida de x al cubo entre -1 y 1 es 0. Esa integral definida es 0. Conclusión, la integral definida no siempre corresponde al valor de un área. No. Una integral definida, el resultado puede ser cualquiera. Puede ser negativo, positivo, 0. Eso no quiere decir nada con respecto al área, a no ser que esa integral definida precisamente se esté analizando para una función no negativa sobre un intervalo. Si eso ocurre, entonces el resultado sí es área. ¿Vale? Quiero que eso también lo tengamos claro. Profe, y si yo, pues en vez de ponerle el negativo a la integral, cuando es negativa, le invierto los límites de integración, ¿no sería lo mismo? Pues utilizando las propiedades que hemos visto. Ojo, sería lo mismo en el resultado, pero en el planteamiento no. En el planteamiento no habría una justificación para hacerlo. ¿Sí? No habría ninguna justificación para recorrer el intervalo al revés. ¿Vale? Porque básicamente piense que la integral definida tal cual como se construye, si yo tengo un intervalo desde A hasta B, la integral definida desde A hasta B de f de x será hacer ¿qué? Ir recorriendo desde A, que será mi x sub 0, hasta B, que es mi x sub n, haciendo una partición, ¿verdad? Pero si yo planteo la integral simplemente cambiándole los límites de integración, ¿qué ocurre? Si yo hago la integral desde B hasta A, donde A es menor que B, entonces ahora el B no va a ser x sub n, será x sub 0. Y el A no será el x sub 0, sino que será ahora el x sub n. Es decir, ahora el intervalo se está recorriendo en esta dirección. ¿Pero por qué hacerlo? ¿Sí? Una cosa es que la propiedad efectivamente diga que esto es menos la integral desde A hasta B de f de x. Pero otra cosa muy distinta es que eso tenga algún sentido en el planteamiento del problema del área. No sé si me entiende.
O sea, para plantear el problema del área, acá tiene bastante sentido o tiene sentido precisamente multiplicar esto por -1. ¿Por qué? Porque esto es equivalente a tomar valor absoluto de una función sobre un intervalo que es en el cual la función es negativa. ¿Vale? Pero cambiar los límites de integración de orden no tiene sentido desde el planteamiento. ¿Funciona? Sí, pero desde el planteamiento no tiene mayor sentido. ¿Vale? Profe, ¿cuándo vamos a utilizar esa propiedad? Ya. ¿En qué casos? Ya les voy a mostrar. Hay algunos ejercicios que precisamente Profe, están ¿me relacionados. puede dejar ver el ejercicio? ¿Más arriba o más abajo? Al final, ya en los últimos valores. Acá. Sí. Ahorita vamos a ver algunos problemas, sobre todo usando el teorema fundamental en forma de derivada, en los cuales No, tendremos profe, que el resolver primero, algún el problema. anterior, el de raíz de 3 menos 3x. Ok. Este problema. El de x al cubo menos 3x. Una pregunta. Sí, señor. En la segunda operación, si por ejemplo primero reemplazo el raíz de 3, ¿cambia el resultado? Sí, señor. Por eso en el sentido del teorema fundamental, ya ahorita voy a subir, el orden es muy específico. El orden O sea, primero reemplaza el primero se 2. evalúa el de arriba Ah, menos la evaluación en el de abajo. Es decir, voy a volver acá un momento, ya vuelvo a bajar a esa pantalla. Veamos las formas que yo les di como equivalentes. Aquí está. Cuando yo tengo escrito en cualquiera de estas dos presentaciones, ¿esto qué quiere decir? Lo que está acá. Es decir, primero evalúo en el que está en la parte de arriba, menos la evaluación en el que está en la parte de abajo. Siempre en ese orden. Por supuesto, si yo le cambio el orden, va a cambiar el resultado. ¿Vale? Entonces, siempre en ese orden. El que está arriba o el extremo derecho del intervalo, menos el que está abajo de estas formas o el extremo izquierdo del intervalo. Eso siempre. Bueno, voy a volver al tablero que estaban mirando, a esta parte. Bueno, escriban. Cuando terminen de escribir ahí me avisan y hacemos otro ejercicio. O bueno, pasamos a mirar otra cosa. Bueno, espero que haya quedado claro que la integral definida no siempre, el resultado de una integral definida o el planteamiento de una integral definida no siempre es sobre un problema de área, no. La integral definida coincide con el área solo cuando la función es no negativa y la función es continua sobre ese intervalo. Si no se cumplen esas condiciones, esa integral definida no es área. Simplemente es el valor de la integral definida. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Vamos a ver el teorema de sustitución de la integral definida. Y luego vamos a hablar de la segunda forma. Bueno, acá tenemos la segunda forma del teorema fundamental. Vamos a hablar de esto. Ahorita hablamos del teorema de sustitución de la integral definida. El teorema fundamental tiene una segunda forma, que es la forma de derivada. Dice lo siguiente. Si f es una función continua sobre un intervalo cerrado y x es cualquier número sobre ese intervalo, entonces la función g de x, planteada de esta manera,
como la integral definida desde a hasta x de f de t de t, es una función continua sobre el intervalo cerrado y además es diferenciable, de modo que su derivada es la función f de x. La presentación que más nos sirve a nosotros es la siguiente. Observen, cuando yo calculo la integral de f de t de t, definida desde a hasta x, esto es una función que depende de x, a la cual le llamamos g. ¿Qué pasa cuando yo derivo? Cuando yo derivo g, lo que dice el teorema fundamental del cálculo en forma de derivada es que la derivada de esta expresión es precisamente la función. A ver, quiero escribir esto de la siguiente manera. La derivada de esta función g es exactamente derivada con respecto a x de la integral desde a hasta x de f de t. Esto es la función que tenemos aquí evaluada en el límite superior. Es esta función que está aquí evaluada en el límite superior. Cuando nosotros pensamos en lo que es la misma definición de integral, es un proceso inverso a la derivada. Es decir, entre otras cosas, nosotros podemos decir lo siguiente. Si usted calcula la derivada con respecto a x de la integral, ya no de una función f de t de t, sino una función f de x, esto es la función f de x. Bien, cuando usted hace la integral y deriva, obtiene esto. Por ejemplo, supongo que está calculando la integral de x al cuadrado más 1 de x. Y todo esto lo va a derivar con respecto a x. Todo esto lo va a derivar con respecto a x. Entonces calculemos primero la integral. ¿La integral cuánto da? Integral de x al cuadrado más 1, esto es x al cubo tercios más x más una constante de integración, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo derivo ahora esta expresión con respecto a x? La derivada con respecto a x será, la derivada de x al cubo tercios es x al cuadrado. La derivada de x es 1 y la derivada de la constante es 0. Es decir, efectivamente, la derivada de la integral de una función es la misma función. ¿De acuerdo? La derivada de la integral de una función es la misma función. Es lo que, en otras palabras, está haciendo el teorema fundamental, solamente que es con una integral definida. Pregunto entonces, si uno es un proceso inverso al otro, entonces también es cierto, pregunta, también es cierto que la integral de la derivada con respecto a x de una función f de x, integrando con respecto a x, ¿esto es f de x, sí o no? ¿Sí o no? No. Quiero que me dé un ejemplo. Quiero que me den un ejemplo. O al menos, ¿por qué dirían que no ocurre? Tengan en cuenta que antes vimos que la derivada de una integral, de la integral de una función, era la misma función. Y ahora lo contrario, ¿será cierto o no? Es decir, la integral
de la derivada de una función es la misma función? ¿Sí o no? Cambia por la constante, ¿no? Puede cambiar por la constante, es exactamente eso. Es decir, acá es exactamente esta función. No, no es exactamente esa función. Y un ejemplo puede ser lo mismo, la misma función que hicimos hace un rato. Vamos a poner aquí x al cuadrado más 1. Tengo x al cuadrado más 1 y esto lo voy a integrar luego con respecto a x. Entonces, tengo la integral. La derivada con respecto a x de x al cuadrado más 1, ¿quién es? Es 2x, ¿cierto? Y acá tengo este más 1, este 1, la derivada es 0. Entonces estoy calculando la derivada, la integral de 2x de x. La integral de 2x de x, ¿quién es? Es x al cuadrado más c. Y acá el problema es que no recuperé precisamente el 1, sino que me quedó un más c arbitrario. Bien, entonces no obtengo exactamente la misma función. En este caso, esto en general no es verdad, pero sí hay una relación muy fuerte entre esta función y esta de acá. Como lo están viendo ustedes y como dijo el compañero, realmente en lo que van a diferir esas dos funciones es en una constante. Es decir, si quisiéramos escribir esto de una manera un poco más como teorema y que estuviera correcto, lo correcto sería decir, es que esto va a ser una función g de x, donde la función g de x es la misma función f de x, pero con una diferencia de una constante. Bien. Lo que sí podemos decir es que ambas funciones tienen la misma derivada. Lo que sí vamos a poder decir es que f' de x va a ser igual a g' de x. Eso sí vamos a poder garantizarlo. Pero como funciones no son exactamente la misma. Esos detalles se desprenden también de la segunda forma del teorema fundamental. Ese teorema fundamental del cálculo en segunda forma, realmente la forma que nos es de mayor utilidad, a ver, acá la concluyen, es esta forma. La derivada de la integral definida desde a hasta x de una función es la función evaluada en x. Es la función evaluada en x. Bien. Y se desprenden esos dos hechos que comentamos en el tablero virtual. La integral de una derivada, la integral de la derivada de una función no es exactamente la misma función, difiere en una constante, pero la derivada de la integral de una función sí es la misma función. Ahí, bueno, hay que ponerle algunas condiciones de integrabilidad y de continuidad para poder hablar precisamente, por ejemplo, que la derivada exista. Hay que poner varias condiciones allí. Profe, una pregunta. Si la constante no se encuentra en el límite inferior y se encuentra lo contrario, podríamos utilizar la propiedad anteriormente que habíamos dicho que era solamente ponerle un negativo a la función e invertir los límites. Perfecto, sí. Ahí es donde vamos, por ejemplo, a usar esa propiedad. Bueno, profe. Si por ejemplo, acá me piden, en lugar de calcular esto así, vamos a analizar este ejemplo y ahorita vemos una variación. Si ustedes miran en el ejemplo B, dice calcule la derivada con respecto a x de la integral desde 1 a x de esta función. Esto es simplemente la misma función, pero ahora evaluada en x. ¿Cierto? Es lo que dice el teorema fundamental en la forma de derivada. Es simplemente la misma función, pero ahora evaluada en x. Ya está. Pero para esto es importante tener en cuenta que en la parte inferior debe haber una constante, que en la parte superior debo tener la variable con respecto a la cual estoy derivando. Si no, no tengo el teorema fundamental. Es decir, acá hay variantes. ¿Qué variantes tenemos? Por ejemplo, si yo ahora tengo
desde X hasta A de f de t dt, esto no es f de X y tampoco es f de A. ¿Esto qué es? Esto es menos la integral desde A hasta X de f de t dt. Por lo tanto, esto es menos f de X. Debo garantizar exactamente la forma del teorema fundamental de esa segunda versión. ¿Ven? Es decir, acá, detalles importantes. Límite inferior debe ser una constante. Límite superior debe ser exactamente la variable con respecto a la cual estoy derivando. Debo tener esos dos detalles. Si no tengo esos dos detalles, debo tratar de conseguirlos. Debo tratar de conseguirlos. Por ejemplo, vamos a mirar este ejemplo que está en el texto, el ejemplo 6. Realmente en el texto, en la parte de ejercicios, no hay muchos ejercicios de esto, por eso vamos a revisar el ejemplo 6. Y el ejemplo nos pide calcular precisamente la derivada con respecto a x de la integral, mucha atención, de pi a x al cubo, de coseno de t de t. Entonces, para esta integral desde pi hasta x al cubo, calculando la derivada con respecto a x del coseno de t de t, esto no es coseno de x al cubo, no. ¿Por qué? ¿Qué detalles debo garantizar? Primer detalle, entonces en la parte inferior, constante. Bien, es una constante. En la parte superior, ¿qué debe haber? Debo tener exactamente la variable con respecto a la cual se deriva. Y la variable con respecto a la cual estoy derivando es x. Pero acá no tengo exactamente x, tengo x al cubo. Entonces esta parte está fallando. Necesito hacer algo y lo que vamos a hacer es una sustitución simple. Una sustitución de este estilo, u va a ser igual a x al cubo. U va a ser igual a x al cubo. Entonces, la derivada de u, el diferencial de u, ¿quién es? Es la derivada de x, 3x al cuadrado por dx, por dx. De esta manera tenemos dos opciones. Yo les voy a mostrar dos formas en las cuales podemos resolver este ejercicio. Son formas totalmente análogas. Estamos. Formas totalmente análogas para resolver este ejercicio. Primera forma. En la primera forma vamos a hacer una acomodación de los diferenciales. ¿Cómo se haría eso? Entonces, acá voy a escribir lo siguiente. Por ahora voy a escribir todavía x al cubo, aquí voy a escribir pi, voy a escribir aquí coseno de t, acá de t. Bien. Acá en esta parte voy a escribir el diferencial, la derivada con respecto a x, y esto lo voy a multiplicar por du y a dividir por du. De manera que ahora yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Du por dx, estoy intercambiando estos dos. Esto multiplicado por dx, de du, la derivada con respecto a u. Y ahora puedo hacer la sustitución. En la parte de arriba voy a poner u y en la parte de abajo voy a poner simplemente una constante a. Y acá tenemos coseno de t de t. Si ustedes observan, muchachos, en esta presentación, la parte que estoy subrayando en amarillo cumple completamente con la forma para aplicar el teorema fundamental segunda versión, ¿verdad? Miren que ahora en la parte de abajo hay una constante. En la parte de arriba tengo exactamente la variable con respecto a la cual estoy derivando. Es decir, que esa
parte que está allí, ¿qué será? Esto será coseno de u simplemente. Pero ¿qué pasa con el du de x? ¿Quién es du de x? Ah, bueno, eso lo voy a conseguir a partir de este diferencial. Divido en ambos sobre de x. Tengo entonces que du de x es 3x al cuadrado. ¿Cómo lo conseguí? Dividiendo en ambos lados por dx. Entonces, du de x, ¿quién es? Es 3x al cuadrado. Y esta será la respuesta después de devolverme la sustitución para u. Es decir, la respuesta es 3x al cuadrado multiplicado por el coseno de u. ¿U quién es? X al cubo. Esta es la solución al problema. ¿Vale? Una forma paralela de hacerlo, alterna, sin jugar con los diferenciales, es la siguiente. Entonces, ahora, en lugar de despejar du de x de esta forma, lo que voy a hacer es despejar de x. ¿Quién es de x? De x es du sobre 3x cuadrado, ¿verdad? Y simplemente en la integral que tengo, la integral original, reemplazo. Simplemente reemplazo. Es decir, tengo la derivada de quién? Derivada, acá tengo de x. Pero este de x lo voy a cambiar por un du sobre 3x al cuadrado. ¿Vale? Y la integral ahora va a ir nuevamente. Entonces desde pi hasta x al cubo. Pero x al cubo ahora vale u. Y acá tengo coseno de t de t. Bueno, a ver, acá el pi, yo les recomiendo acá poner una constante transitoria, porque no necesariamente ahí va a ser pi, porque estoy haciendo un cambio de variable y ahí podría llegar a tener algún inconveniente con eso, ¿ok? Cuando nosotros hacemos las cuentas acá, sobre todo en esta parte, en la parte de los diferenciales, acá le puedo poner a este d un numerador 1, un denominador 1. Es decir, acá solamente tengo d, pero le puedo poner un denominador 1 para hacer producto de medios y extremos, y el producto de medios que queda, queda 3x al cuadrado por d, y el denominador queda du. Es decir, tengo derivada con respecto a u de la integral desde a hasta u del coseno de t de t. Y esto tiene precisamente la forma apropiada para aplicar el segundo teorema fundamental, perdón, el teorema fundamental del cálculo, pero en segunda versión, segunda forma. ¿Cuánto da este resultado? Da 3x al cuadrado, ¿por quién? Por el coseno de u, y esto es 3x al cuadrado por el coseno de x al cubo. Por supuesto, debíamos llegar al mismo resultado. Y ahí tenemos estas dos formas de resolver este mismo problema. Depende de cómo yo trabaje con la sustitución. Ahí les voy a hacer un zoom inverso para que puedan ver los dos más o menos a la vez. Bueno, veamos en el texto. De hecho, si ustedes revisan en el texto lo hacen haciendo la manipulación de los diferenciales. Cuando no tenemos eso muy claro, tal vez no entendemos cómo aquí pasan de tener derivada con respecto a x de la integral desde pi hasta x al cubo a tener la derivada con respecto a u y acá multiplicando aparte de u de x. ¿Bien? Pero ya sabemos entonces cómo se hace eso. Lo que está haciéndose es multiplicando por du, dividiendo por du, ¿cierto? Y se están reorganizando los diferenciales. Es simplemente eso. Ahí se tiene el resultado.
Ustedes en los exámenes de semestres anteriores pueden ver precisamente lo siguiente. Acá en exámenes de semestres anteriores ustedes pueden observar que hay problemas que involucran el teorema fundamental. A ver, vamos a abrir alguno de ellos. Y de paso analizamos algunas preguntas con el fin de determinar, por ejemplo, qué preguntas ya pueden ir resolviendo. Por ejemplo, esta pregunta número 1, ya la pueden ir resolviendo, ¿cierto? Es de sumas de Riemann. Es de sumas de Riemann con particiones homogéneas. De la segunda pregunta, la primera integral ya la pueden responder. Es una integral indefinida, la segunda también. La tercera ahora ya la pueden responder, es una integral definida. ¿Qué van a hacer? Simplemente calculan la integral definida y evalúan entre 1 y 4. La cuarta podrían hacerlo, Y bueno, no recuerdo si fue en este curso o fue en el otro curso que me preguntaban con respecto a un problema. Y el problema es el siguiente. Por ejemplo, si yo les pido la integral, qué sé yo, les voy a pedir la integral de la secante. Y la integral de la secante les pido dar un valor en el intervalo de 0 a 1. Por ejemplo, alguien preguntaba que si esa integral se podía resolver y yo preguntaba cuál era el inconveniente. El inconveniente que le veían era que precisamente los límites de la integral no estaban en radianes. No tiene nada que ver eso. Eso no tiene nada que ver. Quiero que si de pronto la parte del manejo de radianes no está del todo claro, lleguen a aclararlo. Pero mucha atención. Por ejemplo, yo acá tengo el intervalo, tengo la recta de los reales, tengo acá, voy a ubicar el 0. Por ejemplo, si acá ubico el 1, la pregunta es, ¿dónde está ubicado pi medios? No es que yo tenga una recta de los reales para números del estilo 0, 1, 2 y otra para radianes. No, esto está aquí mismo. Pi medios, miren en su calculadora, pi medios, ¿cuánto es? ¿Cuánto es pi medios? $1.57. Exactamente, 1.57, es decir, por acá está pi medios. Si yo, por ejemplo, bueno, continuando acá con la escala, por acá estará 2, por acá está 3, por acá está 4, 5. ¿Dónde estará pi? Pi es 3.1416, es decir, por aquí va a estar pi. Entonces, no es que yo tenga un sistema de unidades en radianes y que ahí no estén incorporados los números reales, ¿no? Los radianes, estos valores como tal, pi medios, pi, todo lo que tiene que ver con radianes, están incorporados aquí en la recta, ¿sí? Entonces el hecho de que, por ejemplo, si yo le pidiera a usted esta integral, no de -3 hasta pi cuartos, sino desde -3 hasta 3, entonces se puede o no se puede resolver. El hecho de que se pueda o no se pueda resolver no es porque aquí tenga un 3 y esté trabajando con una tangente. No tiene nada que ver con eso. Habrán otras razones, de pronto si no es calculable esa integral, si de pronto la función no es integrable, listo, hay otras razones posibles, ¿vale? Otras razones posibles. Pero no es porque el intervalo tenga que estar en radianes o algo por el estilo. ¿Ok? Quiero que eso esté Profe, claro una pregunta también. sobre el Señor. intervalo. ¿Qué tiene que ver o sea, el menor a igual y el mayor? O sea, ¿En qué tiene que ver? En que es una función o sea, definida a tramos.
y tiene que ver en lo siguiente. Aquí básicamente dice, bueno, si es menor o igual que 0, trabaje con la función 1 menos x a la 5. Sí, 1 menos x todo a la 5. No sé cómo es la gráfica de esa función, pero bueno, lo que me interesa es decir lo siguiente. De pronto, acá esto es una función polinomial, ¿vale? Una función polinomial. Y cuando es mayor que 0, estoy trabajando con una función que es la función tangente. Estoy trabajando con la función que es la función tangente. Acá vamos a tener un asintotan pi medios. Acá hace otra vez algo de este estilo. Entonces, ¿en qué tiene que ver ese intervalo? Cuando yo planteo la integral desde menos 3 hasta pi cuartos, voy a poner por acá menos 3, pi cuartos va a estar por acá. De menos 3 hasta pi cuartos, yo no puedo usar solamente un tramo. Tengo que separarlo en dos. Es decir, esta integral, cómo se trabaja? Se trabaja con la propiedad que habíamos visto antes de separar una integral en dos o más integrales partiendo el intervalo. Es decir, esta integral es exactamente ¿quién? Es la integral desde menos 3 hasta 0. ¿Por qué hasta 0? Porque es donde se parten los tramos desde menos 3 hasta 0. ¿De quién? De la función, pero la función en ese tramo, ¿quién es? Es 1 menos x a la 5 de x. Más la integral desde 0 hasta pi cuartos. ¿Cómo es entre 0 y pi cuartos la función? Es exactamente la función tangente de x. Bien. Entonces, por eso es importante ese intervalo. Es importante este intervalo. Profe, y si no fuera, bueno, si x menor que 0 y el otro sería x mayor e igual que 0, en qué cambiaría? En nada. Es decir, su pregunta es si acá en lugar de tener el menor o igual, lo tuviera el Sí. de abajo. No cambia en nada. Ah, yo pensé que tenía que ver algo, pues, con la simbología o algo. No. Acá si yo le pongo menor estricto, así menor estricto, se responde de la misma manera al problema. Y ya que estamos con este tipo de preguntas, a ver, voy a poner aquí, calcular la integral, qué sé yo, voy a poner desde menos 3 hasta 5, de la función f de x. Y donde la función, voy a plantearlo solamente. La función f de x va a ser seno de x si x es menor o igual que menos 2. Voy a poner acá x al cuadrado si x está entre menos 2 y 3. Y voy a poner acá, por ejemplo, no sé, voy a escribir e a la x si x es mayor o igual que 3. Observe, ahora tengo tres intervalos, ¿sí? Bueno, estoy dividiendo todo el dominio en tres partes. Este intervalo, ¿cómo lo voy a trabajar entonces? De la siguiente manera. ¿Cómo se resuelve esta integral? Tengo que ir desde menos 3 hasta ¿quién? Hasta menos 2. ¿Por qué hasta menos 2? Porque, ojo, en menos 2 se parte la función, ¿cierto? La función está definida por partes. Una de las partes va hasta menos 2. Es decir, que desde menos 3 hasta menos 2, esta función está controlada ¿por quién? Por la función seno de x, x. ¿Vale? Ahora, más, entre menos 2 y ¿quién? Y 3. ¿Por qué voy hasta 3? Porque en 3 es donde vuelve a partirse la función. ¿Sí? Donde vuelve a tener una segmentación la función. Entonces, hasta 3. Desde menos 2 a 3, la función ¿por quién está controlada? Por x al cuadrado. Y finalmente voy desde 3 hasta 5. ¿Por qué hasta 5? Porque es mi valor final del intervalo, ¿sí? De la integral que estoy queriendo calcular. Esto está controlado ¿por quién? Por e a la x de x. De esta manera resolvemos problemas de este estilo. Entonces, bueno, el problema D también ya lo pueden resolver.
Ese problema D también ya lo pueden resolver. Bueno, tomen de pronto un pantallazo, eso que está escrito en pantalla, por si quieren conservarlo. Y vamos a mirar qué otros problemas hay en el examen. Problema 3. Calcule el área de la región acotada por esta función y el eje X sobre ese intervalo. Mucha atención, en este problema dice calcule el área. No dice que use, por ejemplo, sumas de Riemann. No. Dice calcule el área. ¿Cómo sería una forma más óptima de calcular el área? Usando integrales definidas, pero también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Con qué tendríamos que tener cuidado, muchachos? ¿Quién me dice? Si es negativa o positiva la función en el intervalo. Exactamente. Por eso la sugerencia es realice la gráfica. ¿Para qué? Para que se dé cuenta si la función en algún momento es negativa y en algún otro momento es positiva. Entonces esto lo podemos resolver con integrales definidas, segmentando todo el problema de forma conveniente, ¿cierto? Donde sea negativa la función, calculamos la integral definida de menos la función. Donde sea positiva la función, calculamos la integral definida de la función y ya estaría. Cuarto punto, y acá mucha atención, cuarto punto dice, hay una forma explícita para la función f de x que satisfaga esta ecuación. Entonces, una forma explícita para esta función, ¿cómo se obtiene eso? Les voy a mostrar el planteamiento. Acá, si ustedes observan, para poder aplicar el teorema fundamental en esta primera integral, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? No, hay que cambiar los límites de integración y quedaría positiva. Perfecto, observe, acá tengo un ejemplo en los cuales tengo que, y voy a escribir los límites de otro color, de 9 a x. Cambio los límites de integración, primero que nada. Acá f de t sobre t cuadrado de t. Más, si ustedes ven en esta otra expresión, no puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Usar el teorema fundamental de manera directa. ¿Qué dicen? ¿Puedo o no? No, toca hacer la sustitución. Y no solamente eso. Acá hay dos problemas. Que el límite inferior no es una constante. Entonces tengo que usar otra propiedad, mucha atención, otra propiedad. ¿De qué? Primero voy a usar la siguiente propiedad. Voy a separar esta integral en dos integrales. Por ejemplo, voy a ir desde x hasta 0. Pongo una constante allí. ¿De quién? De lo que está ahí. 1 sobre t de t. Más la integral hasta 3x de quién, arrancando ¿dónde? En 0. Observa, estoy separando la integral en dos integrales. Y acá de 1 sobre t, bueno, esto no está cambiando, de 1 sobre t de t. ¿Vale? 1 sobre t de t. Y bueno, al otro lado no tengo que hacerle nada, tengo 2 raíz de x más el logaritmo natural de x, de 3. ¿Qué hago ahora? Antes de calcular la derivada, necesito, por ejemplo, hacer un cambio en esta integral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito que la variable esté en la parte de arriba. Entonces, para hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Cambio los límites de integración de orden. Acá va a ir de 0 a x y acá queda un menos ahora. Y una vez calcule todo esto, ahora voy a proceder a derivar todo. A derivar todo. Entonces, la derivada de 6, 0. La derivada de esta integral, ¿quién es? Es f de x sobre x al cuadrado. La derivada de esta integral es eso. La derivada de esta otra integral, ¿quién es? ¿Quién es la derivada de esta integral? 1 sobre x. Perfecto, es 1 sobre x.
La derivada de la siguiente integral, ¿quién es? Entonces ahí tengo que hacer algo antes, ¿cierto? Tengo que hacer algo antes y eso podría hacerlo, por ejemplo, aparte. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de la integral de 0 a 3x de 1 sobre t de t? Hago el cambio de variable. U es 3x, por lo tanto el de u es 3 por el de x. Es decir, que el de x es de u sobre 3. Es de u sobre 3. Y al final, cuando haga eso, voy a poder encontrar lo siguiente. Voy a poder encontrar que esto es 3 veces la derivada con respecto a u de la integral desde 0 hasta u de 1 sobre t de t. Entonces, esta derivada, ¿quién será? Retomando aquí, esto es. Bueno, este verde creo que no se ve muy bien. Retomando aquí, esto es más 3 veces. Esto de aquí va a ser 1 sobre u. Pero u, ¿quién es? 3x. ¿Cierto? La derivada con respecto a u de la integral de 0 a u de 1 sobre t es 1 sobre u por 3. Pero 1 sobre u, ¿quién es? Es 1 sobre 3x. Luego en un siguiente paso puedo simplificar este 3 con el que está dividiendo. Ahora, en el otro lado, ¿qué queda? Bueno, la derivada de 2 raíz de x. ¿Cuánto es la derivada de 2 raíz de x? 1 sobre raíz 1 de sobre x, raíz de x. ¿cierto? ¿Y cuánto es la derivada del logaritmo natural de 3? 0 porque es una constante. Perfecto, 0 porque es constante. Bueno, voy a borrar esta parte de abajo donde dice la sustitución. De pronto tómenle ahí una foto, un pantallazo y continuamos con el ejercicio. ¿Listo? Entonces, después de hacer la sustitución, esa la hacemos aparte para poderla incorporar acá. Lo único que falta aquí es despejar f de x. Es decir, f de x va a ser igual a qué. Por ahora voy a escribir aquí sobre x al cuadrado. Eso va a ser igual a qué? A 1 sobre raíz de x. Acá tengo menos 1 sobre x más 1 sobre x, ¿cierto? Cuando simplifico el 3, queda menos 1 sobre x más 1 sobre x, 0. Por lo tanto, f de x, ¿quién es? F de x es x al cuadrado sobre raíz de x, que sería lo mismo que x al cuadrado sobre x a la 1 medio, y por lo tanto sería lo mismo que x a la 3 medios. Eso sería f de x a la 3 medios. Y ahí tenemos una solución a ese problema. Observen, en el ejercicio estamos usando varias cosas. Estamos usando propiedades como ¿cuál? La inversión de límites de integración, ¿verdad? Estamos invirtiendo acá los límites de integración. ¿Qué otra cosa estamos utilizando? La propiedad que permite separar una integral en dos integrales. Estamos usando el teorema fundamental en la forma de derivada. De una vez vemos que se está usando tanto sin hacer sustitución, como es este caso que estoy encerrando, como haciendo sustitución, que es este otro caso. Estamos usando el teorema de forma directa y de forma indirecta haciendo una sustitución. Y bueno, luego despejamos f de x, ¿no? Observe que estamos usando varios de los resultados que hemos visto hasta ahora. Varias de las propiedades que hemos visto se están usando en este ejercicio. Bien. En los otros exámenes pueden encontrar ejercicios análogos a este que está aquí. Y de pronto, si quieren buscar más ejercicios, porque en el texto guía no hay muchos, o no hay, no recuerdo bien, pueden buscar en internet como solución de ecuaciones, pónganlo así, solución de ecuaciones integrales con el teorema fundamental del cálculo. Lo ponen así. En algunas ocasiones pueden encontrar algo que se llame ecuaciones integrales o con integrales,
pero a veces pueden salir cosas muy amplias y que se salen del curso. Entonces, tengan cuidado con eso. Yo les recomiendo que, por ejemplo, resuelvan los ejercicios que hay en los otros exámenes, que los revisen muy bien. Por ejemplo, este también que hicimos, que lo revisen muy bien y tal vez con eso sería suficiente. No vale la pena tampoco hacer muchos ejercicios, pero si usted considera necesario, busque material adicional como indiqué. ¿Vale? Profe, una pregunta Sí, es señor. que yo vi un video del profe Gerson Barajas de YouTube y Sí, él explicaba un ejercicio sobre este tema. Y al sí. final decía que bueno, daba Euler, elevaba el logaritmo natural de x a la menos 29 más c, y se cancelaba pues el Euler, el logaritmo. Pero decía él que se podía hallar el, el número de una constante, El número de una y ahí constante. quedé perdido. Pues no sé, habría que ver el ejercicio que dice, O sea, porque pues, puede decir varias cosas. ¿se lo puedo decir, profe? Si quiere, más bien me lo El escribe, porque eso ejercicio ya sería algo más decía, pues, como consulta, no sé. ¿Cómo sería? eh, haya la forma explícita de la función f de x y esta función satisface la siguiente ecuación. 3x al cuadrado de f de x igual a 9, integral Espera de un momento. 9t X al por f cuadrado de t por por f de x, ¿así? igual, sí, igual a 9, Sí, 9 veces la integral desde x hasta el límite superior de 0, ajá. de 9t, f de t por dt. F de t de t, F de t por dt, sí. Y al comienzo va un 3, profe. 3x al cuadrado. acá van 3. Sí, señor. Y había que hallar una forma explícita para la solución de esto. Sí. Espera, reescribo esto mejor. Así. Bueno, a ver, ¿qué ocurre acá? Para usar el teorema fundamental, tenemos que hacer un par de cosas inicialmente. ¿Qué cosas podemos hacer inicialmente? Podemos, por ejemplo, así como está escrito, puedo dividir en 3 en ambos lados, ¿no? Puedo cambiar el orden de estos límites de integración de manera que obtengo x al cuadrado f de x igual a ¿qué? A menos la integral desde 0 hasta x de 9t f de t de t. Bueno, acá dentro hay otro 9 también. Dentro de la Podemos integral sacarlo. hay otro 9. Sí, sí. Y afuera de la integral hay otro 9. Hay otro 9, sí. Daba menos 81, sacándolo. Ah, ok, vale. A ver, acá cuando nosotros aplicamos el teorema fundamental hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque si aplicamos derivada a ambos lados, acá tendríamos que derivar un producto. Y esto será 2x por f de x más x al cuadrado f' de x. Bien. Y acá realmente se convierte en un problema diferente. Entonces, mucho cuidado con eso, porque acá en esta parte, bueno, nos va a quedar, bueno, acá queda un 3, quedará entonces menos 27. Esto no sé por qué no está escribiendo bien. Menos 27 xf de x. Así. Bien. Podemos pasar a restar este 2xf de x y nos va a dar lo siguiente. X al cuadrado f' de x será igual a ¿qué? A menos 27 medios. Ah, no, perdón. Esto va a pasar a restar. Queda entonces menos 29 xf de x. De esta manera. Y ahora sí pasamos a dividir el x al cuadrado de manera que f' de x será igual a ¿quién? A menos 29 f de x sobre x. Así. ¿El problema cuál es? El problema es que esto ahora es una ecuación diferencial.
es una ecuación diferencial y tendríamos que trabajarla de la siguiente manera. Como de y de x igual a menos 29 y sobre x, es decir, estoy cambiando f por y, ¿vale? El f ahora se llama y. Y ahora esto es una ecuación diferencial de variables separables, como la hemos visto. 1 sobre y de y igual a menos 29, 1 sobre x de x. Integramos a ambos lados y nos queda aquí el logaritmo natural de y igual a menos 29 logaritmo natural del valor absoluto de x y todo esto más una constante de integración. Y ahora acá se despeja y. Se despeja y bueno, no tengo más de dónde escribir, voy a escribirlo acá a la izquierda. Y será igual a e a la menos 29. Voy a borrar acá esta parte. Y es igual a e a la menos 29 logaritmo natural de x más una constante, y esto tiene otra forma también. ¿Cómo se puede escribir esto? Esto se puede escribir como igual a x a la menos 29 por e a la c. Así. Esa sería la solución. Esa es la función y igual a f de x. Es decir, f de x sería x a la menos 29 por e a la c. Tal vez lo que decía el profesor Gerson es que el detalle es que aquí no se puede encontrar exactamente el valor de la constante c. Es decir, que no hay una función, sino de hecho hay infinitas funciones que satisfacen ese problema. ¿Sí? Es decir, acá no me está dando e al cuadrado, es decir, no está dando e a la 2, no. Está dando e a la c, donde este c, como lo hemos visto nosotros, el c que es la constante de integración, pero este c es indefinida, ¿vale? Es una constante indefinida. Precisamente el hecho de que sea indefinida es lo que hace que tengamos una familia completa de antiderivadas. Eso es lo que pasa. ¿Sí quedó resuelta su pregunta? Sí, señor, profe. Gracias. Bueno, listo. Bueno, muchachos, nos vemos el día miércoles. Recuerden, día miércoles tenemos clase de 10 a 1. Vamos a hacerla de 10 a 12, tomamos un descanso y luego continuamos hasta la 1, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por ahora. Que tengan un buen resto de día. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, que estén muy bien. Listo, profe. Gracias, Hasta profe. luego, No, profe, profe. hasta luego. Luego. Gracias, profe.